¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver los límites cuando tienden al infinito, pero ahora como pueden ver en estas gráficas, la asíntota no es de manera vertical, sino va a ser una asíntota de manera horizontal. Vamos a ver el primer caso. Por ejemplo, tenemos nosotros esta gráfica. L es una, vamos a decir que Y es igual a L, es una asíntota horizontal, en donde la función que esté en color verde nunca va a tocar esa asíntota. Se va a aproximar, pero nunca va a tocarla. La manera de representarla, podríamos decirlo que es el límite cuando X, ahora X va a tender hacia el infinito. Aquí va hacia la derecha, por eso sabemos que va hacia el infinito de mi función f de x, decimos que va a ser igual a L. ¿Sí? Ese límite se va a aproximar a ese valor que va a ser L. Tenemos esta segunda imagen, pero ahora esta función hacia dónde tendería. Como pueden ver, va hacia la izquierda y tendería hacia menos infinito. Por lo tanto, el límite de mi función ahora va hacia menos el infinito, que es menos infinito, de mi función f de x igual a L. De tal forma que esta función va hacia la izquierda y se va a aproximar hacia menos infinito. Siempre y cuando esta función lleva a ser igual a L. O podemos tener el caso de esta función que tiene dos asíntotas, ¿sí? Por la derecha, esta función se va a aproximar hacia infinito y por la izquierda se va a aproximar hacia menos infinito. Por lo tanto, tendríamos aquí, vamos a llamarle y igual a L1, que sería esta asíntota horizontal, y esta, que está en color rojo, lleva a ser igual a L2. Por lo tanto, el límite, cuando x se aproxima a infinito positivo de mi función f de x, va a ser igual a L1, y el límite, cuando x tiende a menos infinito de f de x, va a ser igual a L2. ¿Sale? Entonces, estos van a ser los límites que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar el primer teorema. Es el teorema 1. Donde nos dice, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x de t va a ser igual a 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre t va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando x tiende a infinito de 1 sobre ese valor, que sería 1 sobre infinito a la t, no importa qué número sea, pero sobre infinito, esto va a ser igual a 0. Ya sea para infinito o para menos infinito. Entonces, este primer teorema es el que se tienen que grabar para poder evaluar este tipo de límites. Vamos a hacer un ejemplo de límite muy fácil. Les pongo, vamos a encontrar el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre la raíz de x. Entonces, de acuerdo a este teorema, sería igual 1 sobre x sería igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 por x a la 1 medio. Y le dije, t no importa, t puede ser 1 medio, 1/4, al cuadrado, a la quinta, no importa. Siempre y cuando sea un denominador y se tienda a esa x a ese denominador. Por lo tanto, sería 1 sobre x a la 1 medio
esto sería igual a... Tenemos el teorema que un número sobre infinito va a ser igual a 0. O un número sobre menos infinito va a ser igual a 0. El primer ejercicio es de un número sobre la raíz de x, que viene siendo un número sobre x a la 1/2. Como t no importa si es un medio, cuadrado, lo que sea, sería 1 sobre infinito, y esto sería 0. Tenemos otro ejercicio, el límite cuando x tiende a menos infinito, de 6 sobre raíz cúbica de x, podemos poner lo que es 6 igual a x a la 1/3, y nuevamente un número sobre infinito, que en este caso sería menos, pero como podemos ver en el teorema, si es positivo o si es negativo el infinito, vamos a tender o va a ser igual a 0, por lo tanto, esto sería igual a 0. Así que grábense muy bien, un número sobre infinito es igual a 0. Y es la regla que vamos a tener ahorita para resolver los límites. Díganme ustedes, un número sobre infinito, ¿a qué va a ser igual? A 0. A 0. Perfecto. Perfecto. El infinito sobre L, ¿a qué va a ser igual? Infinito. A infinito, exactamente. Y un número sobre 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a infinito. Y entonces, esta regla apréndansela. Un número sobre infinito es 0, el infinito sobre un número es 0, y un número sobre 0 es infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos funciones que se están dividiendo? Vamos a hacer este ejercicio. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de menos 6x cuarta más x cuadrada menos 6x cuarta más x cuadrada más 1 sobre 2x cuarta más x. Tenemos dos funciones, una función en el numerador y otra función en el denominador. ¿Cómo podemos calcular estos límites? Si calculo yo el límite de esta función, voy a tener que, de acuerdo a lo que les dije ahorita, bueno, el x lo voy a sustituir por x cuarta y entonces me quedaría 6 a la x cuarta es infinito a la x cuarta, más esto al infinito, y me quedaría infinito entre infinito. Si yo sustituyo los valores de x por infinito en cada una de las funciones. Y entonces, infinito sobre infinito no tiene lógica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer esta técnica y espero que lo puedan comprender. Cuando tenemos nosotros dos funciones, en el numerador y en el denominador, vamos a dividir las dos funciones por la variable de mayor exponente del denominador. ¿Cuál es la variable de mayor exponente del denominador? X cuarta. Cuarto. Entonces, vamos a dividir todas nuestras variables por x cuarta. Y digo, menos 6x cuarta entre x cuarta más x cuadrada entre x cuarta más 1 entre x cuarta. ¿Sí? Sobre 2 por x cuarta entre x cuarta más x entre x cuarta. Y hacemos la división. X cuarta entre x cuarta, pues es 1 y me quedaría menos 6. X cuadrada entre x cuarta, me quedaría 1 sobre x cuadrada. Y 1 entre x cuarta, pues me quedaría 1 entre x cuarta. Sobre x cuarta entre x cuarta es 2. Más
X entre X cuarta es 1 entre X cúbica. Y de esta manera simplificamos. Ojo, dividimos entre la variable de mayor exponente del denominador. Ahora sí, podemos aplicar el límite cuando X tiende a infinito de menos 6 más 1 entre X cuadrada más 1 entre X cuarta sobre 2 más 1 entre X cúbica. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a lo visto, aquí tendríamos, sustituyendo, sería menos 6 más 1 entre infinito al cuadrado más 1 entre infinito a la cuarta sobre 2 más 1 entre infinito al cubo. Y de acuerdo al teorema que vimos, un número sobre infinito, ¿a qué es igual? 0. A 0. 0. Entonces, un número sobre infinito al cuadrado, pues es más 0. O un número sobre infinito a la cuarta es más 0, de acuerdo al teorema que vimos. Por lo tanto, les quedaría que esto es igual a menos 6 más 0 entre 2 más 0. Y menos 6 entre 2 es igual a menos 3. Y ahora sí, el límite de esta función, cuando x es igual, tiende a infinito, de esas dos funciones va a ser igual a menos 3. Van a realizar este ejercicio, por favor. El límite cuando x tiende a infinito, de 1 menos x cúbica sobre 3x más 2. Vamos a resolver este ejercicio de acuerdo a lo que vimos. Decimos que dividimos entre el denominador. Por lo tanto, el denominador, la variable con mayor exponente de denominador es x. Me quedaría 1 sobre x menos x cúbica sobre x igual a 3x sobre x más 2 sobre x. ¿Sí? Simplificando, me quedaría 1 sobre x menos x cuadrada sobre 3 menos más 2x. ¿Hasta aquí les dio? Y ahora sustituimos por infinito, entonces me quedaría que el límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a 1 sobre infinito menos el infinito al cuadrado entre 3 más 2 sobre infinito. Y sabemos que 1 sobre infinito, ¿cuánto es? 0, por lo tanto, 0 sería 0 menos el infinito al cuadrado, que es infinito, entre 3 más 2 por 0. ¿Sale? Entonces me quedaría menos el infinito al cuadrado entre 3, el infinito que es infinito al cuadrado, viene siendo infinito, y más por menos me quedaría menos infinito. Y así tendríamos nosotros evaluado el límite. El día de hoy vamos a continuar con la temática que tiene que ver con continuidad. Eso es importante porque vamos a enlazar el concepto de función que hemos estado trabajando, el concepto de dominio y el concepto de límite. Con esos tres conceptos nosotros podemos definir cuándo hay continuidad o no en una función. Pero para ello les quisiera poner 3 o 4 casos en los cuales una función es discontinua. Así que pongan atención y vamos a ver el primer caso. ¿Cuándo es una función discontinua? Bueno, el primer caso es muy
muy evidente, tenemos una asíntota en un punto A, una asíntota vertical, y tanto por la izquierda, por ejemplo, como por la derecha, nunca vamos a tocar esa asíntota, como lo hemos visto. Por lo tanto, no hay un límite, no existe límite en ese punto A, y además, la función en ese punto A no está definida, no existe ese punto. Por lo tanto, se considera esto como una función discontinua. Segundo caso. Tenemos, por ejemplo, esta función. Esta función sí está definida en el punto A, sí hay un punto A que está definido, pero el límite por la izquierda va a ser diferente al límite que me aproximo por la derecha. Por lo tanto, no va a existir un límite en esta función, ya que el límite por la izquierda va a ser diferente al límite por la derecha, y por lo tanto esta función es discontinua. Este caso, en este ejemplo, tenemos una función, por la izquierda nos podemos aproximar a este punto A, por la derecha también me aproximo al punto A. Sí hay un límite, pero el punto en A no está definido, no existe ese punto A, por lo tanto, la función no es continua. Ahora, el último caso, el límite por la izquierda se aproxima, puede ser este punto, el límite por la derecha puede ser este punto, la función o el punto está definido, pero el límite es diferente a cuando la función está definida, por lo tanto la función es discontinua. Entonces, aquí el límite no existe, la función es discontinua. Aquí el límite sí existe, pero la función en ese punto A no está definida. Es decir, no hay un punto A, entonces es discontinua. Aquí el límite por la izquierda, vamos a poner el límite cuando va por la izquierda es diferente al límite cuando voy por la derecha, por lo tanto no existe límite, aunque la función f de a está definida. Aunque está definido el punto, los límites por izquierda y por derecha son distintos, por lo tanto es discontinuo. Y el último caso, el límite, si hay límite, existe. El f de a está definido, pero son distintos. El límite y f de a son distintos. Por lo tanto, la función es discontinua. Y esto es lo que vamos a evaluar en esta clase. ¿Cuándo es continua o cuándo es discontinua la función? Se los pongo de manera gráfica porque visualmente es muy fácil ver que la función no es continua, es decir, no está unida toda en un solo punto. Aquí se parte, aquí tiene infinito, aquí este punto no existe, y aquí, aunque ese punto existe, es distinto al punto de la función. Por tal motivo, aquí estamos hablando de funciones discontinuas, más no funciones continuas. Por tal motivo, vamos a definir cuándo una función es continua. Uno, cuando f en ese punto está definida, es decir, ese punto se encuentra en la función. Dos, cuando el límite exista. ¿Qué significa? Ya hemos visto la teoría de límites. Bueno, que si nos acercamos por izquierda o por la derecha tenemos el mismo punto, o que si al momento de sustituir el valor de esta función es el mismo. Y por último, el límite hacia donde tiende esa función debe ser igual al punto en donde está definida la función. Vamos a hacer un ejercicio con esta función dividida por secciones. Tenemos que esta función va a ser igual a x cuadrada cuando las x son menores a 2, f de x es igual a 5 cuando las x es igual a 2,
Y f de x va a ser igual a menos x más 6 para las x mayores que 2. Pregunta. ¿Qué punto analizarían ustedes de esta función? ¿El 2? El 2. Exactamente. Entonces, vamos a ver. De acuerdo. Al primer inciso, f de a está definida, es decir, ¿está el punto 2 definido en la función? ¿Existe en la función, si estamos hablando del 2, en esta función compuesta el 2? Sí. Sí. Dice aquí x igual a 2. F de 2 está definida. Ya tenemos nuestro primer punto bien. Segundo, vamos a ver si el límite existe. ¿Cómo podemos saber si el límite existe? Bueno, muy fácil. Si vamos a ver en el 2 qué es lo que está pasando, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Ponemos nuestra tablita y decíamos, bueno, por la izquierda, ¿hacia dónde se aproxima el límite? Por la derecha, ¿hacia dónde se aproxima el límite? Por ejemplo, un valor cercano al 2 sin ser el 2 puede ser el 1.9, 1.99 y 1.999. Un valor a la derecha del 2 puede ser 2.1, 2.01, 2.00. Así que apóyenme por favor y díganme, cuando x vale 1.9, ¿cuánto vale f de x? 3.69. 3.69. ¿Y cuando vale 1.99? Punto 61, perdón, profe. Ok, 3.61. ¿Cuándo vale 1.99? 3.96. ¿Y cuándo vale 3.999? 3.99. Entonces, por la izquierda, estamos acercándonos ¿a cuánto? A 4. Por la derecha, tenemos los valores de x y f de x. Eso está más fácil. ¿Por qué? Pues que simplemente ponemos menos 2.1 más 6. ¿Cuánto les da? 3.9. El siguiente les da 3.9, 3.99, 3.999. También tendemos hacia 4. Entonces, el segundo punto, ¿existe o no existe límite? Sí existe, porque tanto por la izquierda como por la derecha tendemos al mismo número, por lo tanto, sí existe límite. Y ahora, vamos con el paso número 3. El paso número 3 nos dice que f de a debe ser igual a f de x. F de a, cuando x vale 5, ¿cuánto vale? Perdón, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Vale. 5. Entonces, f de 2 es igual a 5. Cuando x vale 2, f de x vale 5. ¿Y el límite hacia dónde tiende? Hacia 4. Por lo tanto, es diferente porque el límite, cuando x tiende a 2, es igual a 4. Y 5 no es igual a 4, es diferente. Por lo tanto, no estamos cumpliendo con el tercer criterio y podemos decir que la función es discontinua o la función no es continua para x igual a 2. Y con esto evaluamos la continuidad. Tenemos que cumplir con estos tres criterios. Uno es que esté definida, 2 es que exista y 3 es que f de a es en el punto sea igual a f al límite de esa función. Y como pueden ver, el último punto no lo cumplimos, por lo tanto, no va a ser continua. ¿En dónde? Bueno, vimos que cuando x es igual a 2. ¿Vale? Ahora, gráficamente, ¿qué pasaría? Tendríamos nosotros nuestra recta numérica,
tenemos el primer punto, estamos evaluando cuando x vale 2, entonces 2 por 2, 4, aquí habríamos un punto, y estamos hablando de una parábola con vértice en el origen, sería una cosa así. Aquí vale 4. ¿Sí? Posteriormente, después, este punto dice 2, cuando x vale 2, y vale 5, tendríamos el punto 2,5 aquí. Y por último, estamos viendo que esta es una recta. Es una recta que igual no toma en cuenta 2 y sería una cosa así. Entonces, gráficamente, podemos observar que la función por la izquierda y por la derecha tendemos al mismo, por eso la función, el límite existe, pero f de a está definido, es decir, cuando x vale 2, y vale 5, está definido, pero cuando los comparamos, vemos que el límite tiende a 4 y la función es igual a 5. Y vemos que la función está partida, no es continua. ¿Cómo sería una función continua? Pues, por ejemplo, una función de una parábola tiene esta forma, por ejemplo, no se está cortando en ningún punto. Cuando una gráfica se corta, una función se corta, es lo que nosotros decimos que es discontinua. Entonces, gráficamente podemos ver que aquí, en este punto, se corta la función, y es lo que nosotros llamamos continuidad o discontinuidad para este caso. Bueno, pues hasta aquí nosotros tenemos la definición de lo que es continuidad. Es básicamente cuando una función se corta o no se corta y con base en ello definir si es continua o no. Así que espero que hayan aprendido en esta clase límites cuando tiene al infinito y conceptos de continuidad. Síganse cuidando, por favor, y nos estamos viendo en el próximo video. Recuerden, suscríbanse, denle like a la campanita y si les gusta el video, apóyenme con un me gusta. Gracias, adiós.